Leer la letra pequeña. Acabo de publicar un nuevo libro, pero al igual que millones de personas, soy incapaz de leerlo porque tengo problemas en la vista. Necesito utilizar una lupa y es una labor lenta y pesada, porque el campo de visión queda restringido y no puedes ver de un vistazo la línea entera, por no hablar de un párrafo. Lo que necesito en realidad es una edición con la letra grande, que pueda leer como cualquier otro libro en la cama o en la bañera, que es donde suelo leer. Algunos de mis primeros libros tienen ediciones con letra grande, algo que no tiene precio cuando he de hacer una lectura pública. Ahora me dicen que la versión impresa ya no es necesaria, que tenemos los e-books que nos permiten ampliar el tamaño de letra, todo lo que queramos. Pero yo no quiero un Kindle, un Nook, ni un iPad, ni nada que se me pueda caer en la bañera o romperse, y cuyos iconos no puedo ver si no es con la ayuda de una lupa. Quiero un libro de verdad hecho de papel con la letra grande, un libro que pese, que huela a libro, tal como han sido los libros durante los últimos 550 años. Un libro que me pueda meter en el bolsillo, guardar con sus semejantes en mis anaqueles, donde mi vista lo distinga cuando menos me lo espere. Cuando era niño, algunos de mis familiares de más edad y también un primo joven que tenía mala vista, utilizaban lupa para leer. La introducción de libros de letra grande en la década de 1960 supuso para ellos una bendición, al igual que para todos los lectores con problemas de vista. Comenzaron a surgir editoriales que se especializaron en ediciones de letra grande para bibliotecas y lectores individuales. Y siempre se puede encontrar esas ediciones en librerías o bibliotecas. En enero de 2006, cuando mi vista comenzaba a empeorar, me pregunté qué podría hacer. Existían los audiolibros, yo mismo había grabado algunos, pero lo que me gusta es leer, no escuchar. He sido lector inveterado desde siempre y a menudo retengo mentalmente, de manera casi automática, números de página y el aspecto de párrafos y páginas, y al instante puedo encontrar un párrafo concreto en casi todos mis libros. Quiero libros que me pertenezcan, libros cuya paginación íntima me resulte querida y familiar. Mi cerebro está orientado hacia la lectura, y para mí la respuesta sin duda son los libros de letra grande. Pero ahora resulta difícil encontrar libros de letra grande de calidad en las librerías. Es algo que descubrí cuando fui hace poco al Strand, una librería famosa por sus kilómetros de estanterías, de la que he sido cliente durante 50 años. Tienen una pequeña selección de libros de letra grande, pero casi todo eran manuales y novelas basura. No había poesía, ni teatro, ni biografías, ni ciencia. Nada de Dickens, ni de Jane Austen, ni los clásicos. Nada de Bellow, ni de Roth, ni de Susan Sontag. Salí frustrado y furioso. ¿Acaso creen los editores que la gente que tiene la vista perjudicada también tiene el intelecto deteriorado? Leer es una tarea enormemente compleja en la que intervienen muchas partes del cerebro, pero no es una habilidad que los humanos hayan adquirido mediante la evolución, contrariamente al habla, que en su mayor parte está integrada. Leer es una habilidad relativamente reciente, surgida hace quizá 5.000 años, y depende sobre todo de una diminuta área de la corteza visual del cerebro. Lo que ahora denominamos área visual de la forma de la palabra es parte de una región cortical situada cerca de la parte posterior del lado izquierdo del cerebro, que evolucionó para reconocer formas básicas en la naturaleza, pero que se puede reasignar al reconocimiento de letras o palabras. Y este reconocimiento elemental de la letra o la forma es solo el primer paso. Desde esta área visual de la forma de la palabra se pueden establecer conexiones bidireccionales con muchas otras partes del cerebro,
incluyendo las responsables de la gramática, los recuerdos, la asociación y los sentimientos, de manera que las letras y las palabras adquieren para nosotros un sentido concreto. Cada uno de nosotros forma unos caminos neuronales únicos asociados con la lectura, y cada uno aporta al acto de leer una combinación única, no solo de recuerdos y experiencias, sino también de las modalidades sensoriales. Hay personas capaces de oír los sonidos de las palabras mientras leen. A mí me ocurre, pero solo si leo por placer, no cuando busco información. Otros pueden llegar a visualizarlas de manera consciente o no. Puede que algunos sean vivamente conscientes de los ritmos acústicos o de los énfasis de una frase, mientras que otros pueden ser más conscientes de su aspecto o su forma. En mi libro Los ojos de la mente hablo de dos pacientes, ambos escritores de talento, que perdieron su capacidad de leer como resultado de una lesión cerebral en el área visual de la forma de la palabra. Los pacientes con este tipo de alexia son capaces de escribir, pero no de leer lo que han escrito. Uno de ellos, Charles Scribner Jr., aunque era editor y amante de la letra impresa, se pasó enseguida a los audiolibros para leer y comenzó a dictar sus propios libros en lugar de escribirlos. La transición le resultó fácil y de hecho pareció ocurrir por sí sola. El otro escritor, Howard Engel, autor de novelas policíacas, estaba demasiado arraigado en la lectura y la escritura como para abandonarlas. Escribió, en lugar de dictar, sus libros posteriores y encontró o ideó una manera extraordinaria de leer. Su lengua comenzó a copiar las palabras delante de él, trazándolas en la parte posterior de sus dientes. Leía, de hecho, escribiendo con la lengua, utilizando las áreas motoras y táctiles de su corteza cerebral. Y eso también parecía ocurrir por sí solo. El cerebro de cada uno utiliza las fuerzas y experiencias que le son propias para encontrar la solución adecuada, la adaptación adecuada a la pérdida. Para un ciego de nacimiento, que carece completamente de imaginería visual, leer puede ser en esencia una experiencia táctil mediante la letra en relieve del braille. Los libros en braille, al igual que los libros de letra grande, ahora son cada vez más difíciles de conseguir, pues la gente se pasa a los audiolibros más baratos y asequibles o a los programas de voz para ordenador. Pero existe una diferencia fundamental entre leer y que te lean. Cuando uno lee de manera activa, ya sea utilizando los ojos o el dedo, es libre de avanzar o retroceder, de releer, de ponerse a meditar o a soñar en medio de una frase. Uno lee a su propio ritmo. Cuando escuchas un audiolibro y te leen, la experiencia es más pasiva, está sujeta a los caprichos de la voz del otro y se desarrolla en gran medida al ritmo del narrador. Si en algún momento de nuestra vida nos viéramos obligados a aprender nuevas maneras de leer para adaptarnos a una pérdida de visión, por ejemplo, cada uno debería adaptarse a su manera. Puede que algunos pasáramos de leer a escuchar, mientras que otros seguirían leyendo mientras les fuera posible. Tal vez algunos aumentaran la letra de sus e-books y otros las de sus ordenadores. Yo nunca he adoptado ninguna de estas tecnologías. De momento al menos sigo fiel a la anticuada lupa. Tengo una docena de diferentes formas y tamaños. Escribir debería ser accesible en el mayor número de formatos posibles. George Bernard Shaw afirmaba o llamaba a los libros la memoria de la raza. No deberíamos permitir que desaparezcan ningún tipo de libro, pues todos somos singulares y tenemos necesidades y preferencias altamente individualizadas, preferencias integradas en nuestro cerebro a todos los niveles, y nuestras estructuras y redes neuronales individuales crean un vínculo profundamente personal entre el autor y el lector.
Bienvenidos a Paseando con Oliver Sacks, bienvenidos al mes de mayo. ¿Cómo van esos paseos ya con este tiempo tan agradable? Bueno, agradable dependiendo de dónde estés. En el planeta, por supuesto. Hoy vamos a entrar en cierta nostalgia con Sacks. Y yo creo que ya lo sabéis, lo intuís. Ya se ha hecho mayor y no le vamos a molestar mucho más. Un poquito más, pero no mucho más. Hemos leído un texto titulado Leer la letra pequeña, de su libro póstumo Todo en su sitio. Solo una vez hemos entrado en este libro, ya sabes, un libro hecho de recopilaciones de textos suyos escritos ya de mayor, de muy mayor, con tono nostálgico y casi de despedida, de rendiciones a la vida, de capitulaciones y también de recogimiento. A esta altura del podcast los relatos neurológicos están quedando atrás y creo que de ellos ya solo nos van a quedar sus estelas. Centrémonos en Oliver Sacks, en ese hombre mayor, anciano, que se va despidiendo poco a poco de la vida y de todos nosotros. Bueno, Todo en su sitio es un libro pausado, un libro para leer ahora que todos nos hemos hecho amigos ya de este hombre. Ahora es cuando apetece acompañarlo en su despedida y ver qué tiene que decirnos. No sé qué edad tienes. Las estadísticas de iVoox me dicen que el porcentaje mayor de escuchantes o de paseantes es de los 45 a los 55. Pero bueno, no sé qué edad tienes. A mis 53 años ya son suficientes para empezar a poner todo en su sitio, ¿no? Como dice el título de este libro de Sacks. Hay una expresión muy española que nos da como el pistoletazo de salida para que empecemos a ir poniendo las cosas en su sitio. Y es esa que dice que ya hay que darle la vuelta al jamón. Yo ya le he dado la vuelta al jamón de mi vida hace ya un tiempo. No hay más que ver cómo se van los padres, cómo se van los amigos más mayores, incluso los de la edad de uno. Cómo duele el cuerpo y cómo uno empieza a llorar por cualquier cosa. Cómo envejecen y se despiden también tus cantantes y tus grupos de música y tus escritores favoritos. Ya no está Bowie, ya no está Paul Auster, ya no está Pablito Milanés. The Cure acaba de publicar un disco sobre la pérdida irreparable y bueno, pues tampoco está Javier Marías y otros muchos tan amados para mí en esta casilla ya de salida. O de enfilar cierta salida. Todavía esperemos que quede. Y uno está en esta deriva en la que hay vida, claro, ilusión, intensidad y aún, ojalá, camino por recorrer, pero es un camino de otras tonalidades, con otras melodías. Pues la que corresponde a un sistema nervioso que también se ha ido transformando, que ya ha cumplido su misión en esta biología y que está en una remisión que hay que afrontar con el capital del que cada uno cuente, ¿no? Con lo que haya podido acumular, experimentar, atesorar. Me refiero a salud física, me refiero a experiencias, a potencial cognitivo y a salud mental. Todo esto será clave para amortiguar los golpes en el avance por este camino sinuoso del reverso del jamón. La vida sigue, dice Sacks en el último texto de su libro, de este libro, ¿no? De Todo en su sitio. La vida sigue es una reflexión a la que trae a su amada tía Len o Lenny, y es con esta lectura, con La vida sigue, desde el sosiego y el inmenso placer de leer en unas hojas de papel estas páginas, que me despido ya de ti y te convoco para el mes que viene. Como la vida y como todo lo que es maravilloso, pero que se va acabando, pues nos tomamos nuestras pausas y lo saboreamos a la vez que lo meditamos. No hay tiempo que perder, pues no hay tiempo para no estar atentos a la respiración.
ese vaivén que nos muestra cada segundo que la vida sigue. Mi tía Len era mi favorita, y cuando ya había cumplido los 80 me contó que no le había costado demasiado adaptarse a todas las novedades que fueron apareciendo durante su vida. Los aviones a reacción, los viajes espaciales, los plásticos, etc. Pero a lo que no se podía acostumbrar era a la desaparición de lo antiguo. ¿Dónde han ido a parar todos los caballos?, me decía a veces. Había nacido en 1892 y se había criado en un Londres lleno de carruajes y caballos. A mí me ocurre algo parecido. Hace unos años paseaba con mi sobrina Liz por Mill Lane, una calle cerca de la casa de Londres donde me crié. Me detuve en un puente ferroviario en el que me encantaba inclinarme sobre el pretil cuando era niño. Miramos pasar los distintos trenes eléctricos y diésel y al cabo de unos minutos Liz me preguntó impaciente: ¿qué estamos esperando? Le dije que esperaba el paso de un tren a vapor y Liz me miró como si estuviera loco. Tío Oliver, me dijo, hace más de 40 años que no hay trenes a vapor. No me he adaptado tan bien como mi tía a algunos aspectos de lo nuevo, quizá porque el ritmo del cambio social asociado a los avances tecnológicos ha sido muy rápido y profundo. No me acostumbro a ver a toda esa gente por la calle mirando sus cajitas iluminadas o sujetándolas delante de su cara, caminando despreocupadamente delante del tráfico en movimiento, sin ningún contacto con su entorno. Casi me alarma esa distracción y falta de atención cuando veo a padres jóvenes mirando sus teléfonos móviles sin hacer ningún caso de sus bebés mientras los llevan de la mano o en el cochecito. En su novela de 2007, Sale el espectro, Philip Roth habla de lo radicalmente transformada que le parece Nueva York a un escritor recluido que lleva una década lejos de la ciudad. Se ve obligado a escuchar las conversaciones por el móvil de todos los que le rodean y se pregunta ¿qué ha ocurrido en estos 10 años para que de repente la gente tenga tanto que decir y sea tan urgente que no pueden esperar? No entiendo que alguien que se pasa la mitad de su vida consciente hablando por teléfono pueda creer que lleva una existencia humana. En fin, estos artilugios que ya no presagiaban nada bueno en 2007 nos han sumido en una realidad virtual mucho más densa, absorbente e incluso más deshumanizadora. Cada día me enfrento a la completa desaparición de las antiguas cortesías. La vida social, la vida en la calle y la atención a la gente y a las cosas que nos rodean en gran medida han desaparecido. Al menos en las grandes ciudades, donde casi todo el mundo vive pegado casi sin cesar a sus teléfonos u otros dispositivos, a través de los que parlotea, envía mensajes y juega, habitando cada vez más todo tipo de realidad virtual. Ahora todo es potencialmente público. Nuestros pensamientos, nuestras fotos, nuestros movimientos, nuestras compras. La intimidad ha dejado de existir y al parecer en este mundo dedicado a un uso incesante de las redes sociales, la gente tampoco la desea demasiado. Cada minuto, cada segundo hay que pasarlo con un dispositivo en la mano. Los que viven atrapados en el mundo virtual nunca están solos, nunca son capaces de concentrarse y apreciar las cosas a su manera, en silencio. En gran medida han renunciado a los placeres y logros de la civilización, la soledad y el ocio, la libertad de ser uno mismo, la capacidad de concentración, ya sea para contemplar una obra de arte, una teoría científica, un atardecer o la cara del ser amado.
Hace unos años me invitaron a participar en un debate titulado Información y comunicación del siglo XXI. Uno de los participantes, pionero de Internet, manifestó orgulloso que su hija pequeña se pasaba 12 horas al día navegando por Internet y tenía acceso a una abundancia y variedad de información de la que nadie de la generación anterior podía disponer. Le pregunté si su hija había leído alguna novela de Jane Austen o alguna novela clásica y el hombre me contestó: no tiene tiempo para esas cosas. Pregunté en voz alta si su hija poseería un sólido conocimiento de la naturaleza humana y sugerí que por muy abundante y variada información de que dispusiera, eso no tenía nada que ver con el conocimiento y que su mente sería superficial y descentrada. La mitad de la audiencia me vitoreó, la otra mitad me abucheó. Hay que señalar que todo esto en gran parte ya lo intuyó E.M. Forster en su relato de 1909, La máquina se detiene, donde imaginó un futuro en el que la gente vive bajo tierra en celdas aisladas, nunca se ven unos a otros y se comunican tan solo mediante dispositivos de audio o visuales. En este mundo el pensamiento original y la observación directa no están bien vistos. Ojo con las ideas de primera mano, se advierte a la gente. La humanidad ha sido conquistada por la máquina, que proporciona todas las comodidades y satisface todas las necesidades, excepto el contacto humano. Un joven, Kuno, le suplica a su madre a través de una llamada tipo Skype: no quiero verte a través de la máquina, no quiero hablarte a través de la fastidiosa máquina. Le dice a su madre que está absorbida por su vida frenética y absurda. Hemos perdido el sentido especial, hemos perdido una parte de nosotros. Es que no te das cuenta de que nos estamos muriendo y que aquí abajo lo único que se vive o que vive realmente es la máquina. Y esto es lo que pienso cada vez más de nuestra sociedad embrujada y anestesiada. A medida que se acerca a la muerte, uno podría consolarse pensando que la vida continuará, no la suya, sino la de sus hijos o la de lo que ha creado. Al menos podemos depositar nuestras esperanzas en ello, aunque no haya ninguna esperanza para nuestro yo físico, para aquellos que no somos creyentes, ninguna conciencia de supervivencia espiritual tras la muerte del cuerpo. Pero puede que no sea suficiente crear, aportar, haber influido en los demás, si uno considera, como me ocurre en la actualidad, que la propia cultura que lo ha alimentado y a la que uno ha correspondido dando lo mejor de sí, se ve amenazada. Aunque recibo el apoyo y estímulo de mis amigos, de mis lectores, de todo el mundo, de los recuerdos de mi vida y de la alegría que me proporciona escribir, siento, al igual que muchos de nosotros, un profundo temor por el bienestar e incluso la supervivencia de nuestro mundo. Dichos temores se han expresado al más alto nivel intelectual y moral. Martin Rees, astrónomo real y expresidente de la Royal Society, no es un hombre propenso al pensamiento apocalíptico, pero en 2003 publicó un libro titulado Nuestra hora final, que lleva como subtítulo La advertencia de un científico, cómo el terror, el error y el desastre medioambiental amenazan el futuro de la humanidad en este siglo. Más recientemente se publicó la notable encíclica del Papa Francisco Laudato Si, con su profunda reflexión no sólo sobre el cambio climático y el vasto desastre ecológico provocado por los seres humanos, sino sobre la desesperada situación de los pobres y las crecientes amenazas del consumismo y el mal uso de la tecnología. Las guerras tradicionales ahora van acompañadas de genocidio, extremismo y terrorismo a una escala nunca vista y en algunos casos de la deliberada destrucción de nuestro legado humano, de la propia historia y la cultura. Naturalmente estas amenazas me concierten, aunque a distancia.
Me preocupa más la pérdida paulatina, sutil y generalizada del sentido del contacto humano en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Cuando tenía 18 años leí por primera vez a Hume y me quedé horrorizado ante la visión que expresaba en su libro de 1738, Tratado de la Naturaleza Humana, en el que escribió que el ser humano no es nada más que un amasijo o conjunto de percepciones distintas que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez y están en un flujo y un movimiento perpetuos. Como neurólogo he visto a muchos pacientes quedar amnésicos por la destrucción de los sistemas de memoria de su cerebro y no puedo evitar tener la impresión de que esas personas, carentes de la sensación de pasado o futuro y atrapados en la vibración de sensaciones efímeras que cambian constantemente, en cierto sentido han abandonado su condición de seres humanos para convertirse en seres humeanos. Solo tengo que aventurarme por las calles de mi barrio, el West Village, para ver estas víctimas humeanas a millares. Casi todos los chicos más jóvenes educados en nuestra época de redes sociales carecen de memoria personal de cómo eran las cosas antes y de inmunidad ante las seducciones de la vida digital. Lo que estamos viendo y provocando nosotros mismos se parece a una catástrofe neurológica a escala gigantesca. No obstante, me atrevo a esperar que, a pesar de todo, la vida humana y su riqueza cultural sobrevivirán incluso en una tierra asolada. Mientras que algunos consideran el arte el bastión de nuestra cultura, de nuestra memoria colectiva, yo entiendo que la ciencia, con su profundidad de pensamiento, sus logros palpables y sus posibilidades, es igual de importante. Y la ciencia, la buena ciencia, florece como nunca, aunque se mueva lenta y cautelosa y sus intuiciones se vean constantemente sometidas a autoevaluación y experimentación. Aunque venero la buena literatura, el arte y la música, me parece que solo la ciencia, ayudada por la decencia humana, el sentido común, la amplitud de miras y la atención a los desfavorecidos y los pobres, supone una esperanza para un mundo sumido en el marasmo moral. Es algo que queda explícito en la encíclica del Papa Francisco, y es algo que no solo lo pueden poner en práctica las tecnologías gigantescas y centralizadas, sino también los trabajadores, los artesanos y los campesinos de los pueblos del mundo. Entre todos podemos sacar al mundo de sus crisis actuales y guiarlo hacia una época más feliz. Ahora que me enfrento a mi inminente marcha de este mundo, tengo que creer en ello, que la humanidad y nuestro planeta sobrevivirán, que la vida continuará y que esta no será nuestra hora final.